Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video que vamos a hablar acerca de las características de la cultura. Bien, primero vamos a empezar acerca de qué es la cultura. Según Taylor, en su obra La cultura primitiva, dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Ya bien, las características. Las características que vamos a abordar son de los libros tratados acerca de la antropóloga Barbara Miller en su libro Antropología Cultural, publicado en el año 2011, también del antropólogo Philip Kotak, también publicado en el mismo libro, también con el mismo nombre, que es Antropología Cultural, en el año 2011. Bien, vamos a ver qué es la cultura, las características de la cultura. Bien, la primera característica es: la cultura no es naturaleza. Siempre se ha creído de que la naturaleza y la cultura están bien relacionadas, pero tenemos que entender primero que la cultura difiere de la naturaleza. Esta se acomoda y especialmente se moldea según a la naturaleza en la forma de vivir de las personas. ¿Y cómo es esto posible? Vamos a ver esto acerca de cómo se moldea según a nuestras funciones básicas que necesitamos para poder sobrevivir, como es el de comer, beber, dormir y el excretar. Ya bien, primero lo de comer. La cultura define lo que las personas deben comer, lo que es aceptable y no es aceptable comer. También quienes deben cocinar de acuerdo al para quién o para qué cocinar. Bien, en Francia degustan lo que es bastante el queso. Es más, les fascina el queso, pero en cambio en China detestan el queso. Y aquí ya la cultura ya está definiendo qué es lo que deben comer y lo que no deben comer. También la perspectiva del sabor es otro acerca de cómo lo clasifican. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en donde que el dulce, agrio, amargo y el salado deben ser los sabores universales, pero en cambio hay otro grupo cultural en que definen de 7 maneras. Por ejemplo, debería haber el dulce, agrio, salado, amargo, soso, ácido y picante. También la forma de comer es otro. Por ejemplo, en Etiopía vamos a ver acerca de cómo es que las personas comen. En los restaurantes es muy usual ver a las personas comer de un solo plato. El de beber. El de beber también es algo muy complejo a lo que es al de comer. Por ejemplo, la cultura también define qué beber, dónde, cuándo y las ocasiones de beber. En Francia, en las reuniones familiares se toman vino, pero en cambio en Estados Unidos en las reuniones familiares se toma agua. La cultura también define distintos significados a las bebidas, las formas de servirlas y las diferentes bebidas en todo el mundo. Por ejemplo, en distintos países un símbolo de amistad es tomar un par de cervezas, o también en otro país el símbolo de amistad lo hacen a través tomando café. El de dormir, aunque pareciera que el de dormir no es muy, así como que no está muy relacionado acerca de la naturaleza, porque uno se acuesta en la noche, duerme tanto tiempo, pero también la cultura define cuánto tiempo debe dormir una persona y con quién. Por ejemplo, las mujeres en India duermen menos porque tienen que cocinar desde la madrugada para sus esposos y todo eso. En cambio, en Estados Unidos los hombres duermen menos, porque ellos piensan que dormir bastante tiempo es un símbolo, es para las personas flojas. El excretar es otra de nuestras funciones básicas que todo ser humano necesita. Aunque para algunos investigadores esto es algo muy insignificante, pero aquí tenemos que entender que lo que es importante es dónde excretar. Bien, en India prefieren salir al campo llevando un tazón de agua para limpiarse.
Y ellos piensan que esta forma es algo para ser más sociables con las demás personas, y además tenemos que tener en cuenta de los beneficios que puede traer la excreción para el suelo. Bien, para nosotros puede sonar esto muy asqueroso tal vez, pero también tenemos que entender lo que ellos piensan. Por ejemplo, ellos piensan que entrar a un cuarto pequeño, sentarse en un inodoro, llevar papel higiénico, es algo muy sucio, porque ellos piensan que el papel higiénico no limpia muy bien como lo hace el agua. Además de eso, piensan que el papel higiénico es que contamina bastante el medio ambiente. La segunda característica que vamos a tratar es: la cultura se asienta en símbolos. Para entender esto, primero la antropóloga Leslie White dice que la cultura se origina cuando los ancestros adquirieron la habilidad de utilizar símbolos. El símbolo es un objeto o palabra que está definida por la cultura. Los símbolos necesariamente tienen que ser arbitrarios. Un símbolo de una cultura no significa lo mismo en otras. Bien, los símbolos pueden ser verbales o como también no verbales. Por ejemplo, un símbolo de una bandera. Por ejemplo, vemos la bandera del Perú. Esto ya está simbolizando al territorio peruano. También lo que vemos, el agua bendita, simboliza la santidad en la religión católica. También tenemos que entender que toda nuestra vida está basada y organizada en símbolos. La cultura se aprende, es una de las terceras características. Bien, el aprendizaje cultural se da desde el nacimiento. Esto se realiza de manera inconsciente, desde escuchar, presenciar espectáculos y rituales son algunas formas de aprender la cultura. Algunos antropólogos piensan que el aprendizaje cultural se hace desde que el niño está dentro de la barriga de la mamá, porque ellos pueden captar algunos sonidos así, pero lo cierto es que vamos a abordar acerca de que el aprendizaje cultural se hace desde el nacimiento. También la cultura se enseña. ¿Y cómo es esto posible? Cuando los padres les dice a sus hijos que deben agradecer cuando alguien le hace un favor. También nuestros padres nos enseñaron a pedir permiso, dar las gracias, pedir disculpas, decir perdón y todo eso. La cultura se transmite a través de la observación. Bien, un niño observa y con su conciencia creciente puede admitir qué es lo bueno y qué es lo malo según en la cultura que pertenece. También tenemos que entender que a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente y con la interacción con otros, cada persona de inmediato interioriza o incorpora una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. Ya, la cuarta característica es: la cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Los seres humanos hemos estado evolucionando, creando mejores formas para poder adaptarnos. Bien, para entender esta cuarta característica tenemos que partir de la base de que tenemos que entender qué es lo bueno para una persona no necesariamente puede ser bueno para todo el grupo. Y lo vamos a ver de esta siguiente manera. Por ejemplo, cuando se explotan los principales recursos que se tiene, claro que se generan recursos económicos, y cuando generamos recursos económicos, las personas crean nuevas tecnologías que facilitan nuestra vida, como los automóviles, computadoras, calefactores. Los automóviles nos han facilitado a trasladarnos de un lugar a otro en menos tiempo. Todo esto genera problemas como un calentamiento global, lo que es crear nuevas tecnologías y generar recursos económicos. Pero bien, entonces, por lo tanto, es totalmente inadaptativa lidiar con un problema como este, que es el calentamiento global,
y esto afecta a la supervivencia y a la reproducción de generaciones futuras. Y es así como vemos en acá, de lo que es bueno para una persona, lo que es bueno para nosotros, no necesariamente va a ser para el resto de las generaciones futuras. La cultura es un todo integrado, es nuestra quinta característica. Primero, acá tenemos que entender que la cultura es como un rompecabezas. Si nos falta una pieza, no vamos a entender la esencia de ese rompecabezas. Tenemos que partir desde el principio del holismo, estudiar un todo completo. Si encontramos esa pieza que nos falta acerca de la cultura, acerca de ese rompecabezas en este caso, vamos a entender todo el rompecabezas. Y es así que el rompecabezas es como una cultura, tenemos que estudiar todo completo. Conocer todos los componentes de una cultura, sus interacciones entre sí y con otras culturas, tratan de modificar un aspecto de la cultura, puede ser perjudicial para el bienestar y la supervivencia de esta. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acerca de un país, de una ciudad, Papúa Nueva Guinea. En aquí, para ser líder tienes que tener más cerdos. Pero para que tengas más cerdos tienes que tener más mujeres. O sea, tienes que casarte con más mujeres. Mientras más mujeres haya, más cerdos podrán criar las mujeres. Y esto hace que en las festividades y todo eso se sirva cerdos. Y esto hace que los invitadores estén en deuda con esa persona, proporcionando de que se pueda convertirse en un líder. Y es así como la economía, la política y el sistema de matrimonios están relacionados. Si vamos a quitar un componente de esa cultura, prácticamente esto va a ser muy perjudicial para esta cultura. Hasta se está jugándose la supervivencia de esta. La sexta característica es: las culturas cambian e interactúan. Bien, las culturas se modifican unas a otras cuando interactúan entre sí mediante redes comerciales, telecomunicaciones, educación, migración y turismo. Y la principal fuerza de cambio cultural contemporáneo es la globalización. Bien, vamos a ver 4 formas en cómo es que las culturas cambian e interactúan. Por ejemplo, el choque de civilizaciones. El capitalismo euroamericano ha generado desencanto, alienación y rencor en otros sistemas culturales. La McDonaldización. La cultura corporativa dominante de Estados Unidos influencia y homogénea otras culturas a través de esta empresa que es el McDonald's. La hibridación, cuando varias facetas de 2 o más culturas se combinan y forman una nueva mezcla. La relocalización. Las microculturas locales logran transformar culturas globales en algo mucho más novedoso. Muy bien, estas son las características de la cultura. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chao.